Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 21 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. Velocidad para tu verano. Contrata tu plan postpago con 45 GB de navegación y YouTube incluido. Al conocerse este martes la suspensión de la visa estadounidense del vicepresidente del Congreso, Russell Tomé, por ser parte de la lista Engel, en rueda de prensa Tomé dijo que le tenía sin cuidado porque su mirada la tenía fija en Asia y ve la acción como una represalia por el acercamiento a China popular. Pero desde el Partido Nacional, sus diputados dicen que este es solo el comienzo de más mensajes por parte de Washington. Lo que ya era un secreto a voces desde su inclusión en la lista Engel hace un año atrás se oficializó en las últimas horas con la suspensión de la visa estadounidense al vicepresidente del Congreso, Russell Tomé, que restó importancia al hecho al señalar que sus ojos están puestos en China. A mí no me preocupa lo que diga las posiciones políticas del Departamento de Estado. No me mueve. Mi vista está para Asia. Para allá es que vamos ya. No nos preocupa esa visa. Este anuncio coincide con un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que cuestiona las prácticas corruptas del gobierno, como la aprobación de la amnistía política, un decreto impulsado por Tomé, para quien el ruido malintencionado llega un año después, a raíz de los acercamientos con Asia. Porque como todos ustedes saben, hay una decisión del gobierno de la República, de la presidenta Iris Xiomara Castro, de tener relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Desde el principal partido de oposición afirman que esta solo es una de varias acciones que se vendrán en contra de funcionarios del gobierno de Libertad y Refundación, dada la inconformidad de Estados Unidos con la amnistía política o pacto de impunidad. Y esto que está ocurriendo solo es el comienzo de muchas situaciones que vamos a ir viendo por parte de la política exterior norteamericana, de actos que están cometiendo este gobierno. Tanto el informe del Departamento de Estado como el veto al congresista para ingresar a territorio estadounidense son llamados de atención que envía a Washington al no observar acciones que diferencien al actual gobierno del régimen de Juan Orlando Hernández, afirma este analista. La percepción que la comunidad internacional, en este caso Estados Unidos, tiene es que en el país continúa campeando la inseguridad, la inestabilidad y también la impunidad. Los consultados prevén que el gobierno de Estados Unidos estará tomando las mismas acciones contra otros funcionarios y exfuncionarios mencionados en la más reciente lista Engel. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Velocidad para tu verano. Contrata tu plan postpago con 45 GB de navegación y YouTube incluido. Muchas gracias. Ricardo Salgado, secretario de Planificación Estratégica, no se anduvo por las ramas para afirmar que el vicepresidente del Congreso, Russell Tomé, debería sentirse orgulloso porque Estados Unidos le suspendió la visa tras su inclusión en la lista Engel. Se le quitaron la visa, debe sentirse orgulloso. Debe sentirse orgulloso porque se la están quitando por razones ideológicas y políticas. Y eso quiere decir que va por buen camino. Salgado aseguró que respeta a los Estados Unidos, pero que ha sido una nación injerencista en los temas de Honduras. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa, considera que los reiterados señalamientos por corrupción hacia el vicepresidente del Congreso, Russell Tomé, deberían ser suficiente motivo para separarlo de la Junta Directiva. Solo la duda debe ser suficiente para que estas personas dejen esos puestos de dirección. Imagino que como sus destinos preferidos es Venezuela, Cuba o China continental, entonces esto no les crea mayor problema. Sin embargo, sí nos crea problemas a los hondureños que queremos gente sin ninguna tacha. Figueroa es del criterio que Honduras requiere de diputados sin tachas en su historial.
En TN5 en línea, la tendencia este día en redes sociales fue el diputado de Libre y vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras, Russell Tomé, al conocerse que Estados Unidos le suspendió la visa por la lista Engel, y de inmediato las reacciones han sido a favor de la decisión y otras de solidaridad con el legislador. TN5 en línea es presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada, al crédito con 50% de descuento en tus cuotas. Este martes, Russell Tomé ha sido tendencia en las redes sociales luego de conocer que el Departamento de Estado en Estados Unidos deja sin visa al diputado de Libertad y Refundación por mencionarse en la lista Angel. La reacción ciudadana no tardó en generar interacción. El mismo Russell Tomé posteó en Twitter: "Jamás he cometido un acto de corrupción, nunca he afectado al pueblo hondureño, respeto el derecho de cada estado de otorgar visas, eso no se discute". Los usuarios no tardaron en responder. Roberto Páez comentó: "¿Y ahora a quién le echamos la culpa, don Russell Tomé? ¿Nos puede decir por qué le quitaron la visa a Estados Unidos o es una calumnia de la oposición?". Ricardo comentó: "Haciendo el ridículo está Russell Tomé, tratando de restar importancia a que un gobierno extranjero señale que son parte de pactos de impunidad y la corrupción que tiene sumido a este país en desgracia". Yanira Paz reacciona: "No hay en Honduras ni un político que acepte haber cometido actos de corrupción. Todos son unos santos y jamás se han robado un centavo del Estado". Rosaminda Medina texteó: "Sé que fue denunciado por muchas cosas, pero toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario". Óscar Armando Isaula opina: "Fuerza, compañero, siga adelante. Cuando se tocan intereses transnacionales, eso no lo perdonan los gringos". En su mayoría, los usuarios reprochan al vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, asegurando que la justicia norteamericana tiene sus razones para retirarle el visado, negándole el ingreso a Estados Unidos. TN5 en línea fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada, al crédito con 50% de descuento en tus cuotas. Para el dirigente opositor Fernando Anduray, el acceso a los fondos de la cuenta del milenio se complica cada vez más para el actual gobierno, dado el informe elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que evidencia la crítica situación que vive Honduras en temas de derechos humanos y lucha contra la corrupción. La aprobación del decreto de amnistía que tuvieron lo ven como un acto de corrupción que, sin ninguna duda, va a tener injerencia en la no aprobación de la cuenta del milenio para los próximos años. Anduray considera que las relaciones con Estados Unidos se están volviendo cada vez más distantes. A propósito de corrupción, la demora en la publicación del decreto que suspende la obligación del uso de la mascarilla para todos los hondureños tiene una pretensión maliciosa, asegura el diputado proyectista Marco Eliud Girón, al indicar que funcionarios del actual gobierno que se esconden en el anonimato esperan, al parecer, que un empresario local venda 2 furgones cargados de tapabocas. Y también, aparentemente, detrás estarían unos furgones que no sé quiénes los han comprado, que están llenos de mascarillas y que pues esperan hasta que se vendan esas mascarillas para publicarlo en la Gaceta. Muchos se preguntan dónde está el cuello de botella para publicar en el diario oficial La Gaceta el decreto que elimina el uso de la mascarilla, pues ya pasaron 13 días desde su aprobación y no existe por ahora una explicación lógica del por qué no se hace este trámite en la tipografía. La Cámara Legislativa desempolvó este día el proyecto de ley de Mesa Nacional de Participación Ciudadana que ha generado suspicacias por ser una paralela al FONAC y porque se cree buscaría cooptar el Consejo Nacional Anticorrupción, último aspecto que es rechazado por el ministro de Planificación Ricardo Salgado al asegurar que no quieren eliminar la más creíble organización anticorrupción del país como el CNA. Se plantea en El Congreso descongeló uno de los proyectos más controversiales que han sido impulsados desde el Ejecutivo al retomar después de varios meses la ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana que fue socializada este martes con colegios magisteriales, centrales obreras y representantes de partidos políticos. Todos estos elementos serán importantes para como comisión dictaminadora poder generar un dictamen que esperamos que pueda tener, si no la totalidad, la mayoría.
Con esa ley solo se busca desarticular a las organizaciones de sociedad civil que no son financiadas ni controladas por el gobierno, denuncian desde el Partido Nacional, al expresar que el primer paso es eliminar al FONAC y después darle el tiro de gracia al CNA. Van sobre el Consejo Nacional Anticorrupción también a controlar la Asamblea General del CNA. Si bien la Mesa Ciudadana tomaría el lugar del FONAC en la Asamblea General del CNA, eso no implica que tengan la intención de acabar con la organización anticorrupción de mayor credibilidad en el país, aclara el secretario de Planificación Estratégica. La representación del FONAC en todos los organismos que existen será reemplazado por un representante de las mesas, que será decidido por las mesas para que lo represente. Esas mesas tendrán, por supuesto, un representante en el CNA. La dinámica de socialización debe cambiar de una vez por todas, sugiere la presidenta del PAC, al recordar que esos procedimientos no han sido efectivos, dado que nunca se toman en cuenta las observaciones hechas por los sectores. Porque de nada serviría que estemos aquí reunidos y que al final de cuentas se vaya a hacer como acostumbran a hacer en el Congreso Nacional, que al final se deciden solo unos pocos. El rechazo a la ley de las mesas de participación ciudadana fue notorio por parte de las diversas fuerzas políticas que esperan que sus sugerencias sean tomadas en consideración, dado que este marco legal, así como está redactado, constituye un atentado contra la democracia, pues se limitan los espacios cívicos. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Es oportuno indicarles, antes de pasar a la información relacionada con la huelga de los fiscales del Ministerio Público, que se ha suspendido la sesión del Congreso esta noche. ¿Y por qué se suspendió? Se lo contamos en este momento. En medio de la sesión legislativa de este martes, diputados del Partido Nacional levantaron pancartas con la imagen del congresista Russell Tomé, haciendo referencia a la acción tomada por el Departamento de Estado para revocar el visado estadounidense a este conocido líder del Partido Libertad y Refundación, que fue incluido en la lista Engel, un listado en el que Estados Unidos señala corruptos y antidemocráticos. En los carteles se plasmó una réplica de la visa americana con un estandarte en rojo que decía, pueden ver ustedes, desvisado, y la fotografía del diputado vicepresidente del Congreso, Russell Tomé. Los jueces y fiscales del Ministerio Público responsabilizan al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla por no buscar soluciones al conflicto que mantiene la institución. Este martes, los representantes de los servidores públicos expresaron su preocupación por una autoridad ausente en la cabeza de la investigación judicial y buscaron el apoyo de los congresistas en el legislativo para la aprobación de 582 millones de lempiras necesarios para el reajuste salarial de aproximadamente 3.700 empleados. Los servidores del Ministerio Público tenemos una lucha que es por un incremento salarial, una lucha justa, una lucha legal, una lucha humana que ya tiene 7 semanas y que a raíz de que nos han ignorado, a raíz de que no se nos ha prestado la atención por parte de las máximas autoridades del Ministerio Público, hemos venido al Congreso Nacional buscando la voluntad y la anuencia de los diputados, quienes hoy tienen en sus manos la solución de este conflicto y esta crisis histórica que se vive en Honduras. Queremos agradecer la voluntad del PSH, del Partido Liberal, quienes hoy han decidido públicamente decir que están en apoyo total a los 3.700 servidores del Ministerio Público. El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez, les recibió junto a congresistas del Partido Liberal y aseguró que buscarán el apoyo de la Junta Directiva del Congreso Nacional para plantear una solución. Creemos que el Estado de Honduras no puede seguir con tanto caos, con tantas situaciones sin resolverse. Y nosotros hemos tomado la iniciativa para que a través de la Junta Directiva representada por Russell Tomé tome acciones, porque independientemente esto tiene que ser una solución, ya sea por el fiscal general o ya sea por la Secretaría de Finanzas a través del Ejecutivo. La paralización de los empleados del Ministerio Público inicia su 7ª semana y podría continuar hasta que se garantice el aumento salarial a todos los empleados, aseguran los fiscales. Bueno, recuérdese que
Este es un movimiento de los fiscales, expresamente de los fiscales y los trabajadores de medicina forense. No tienen que ver nada los jueces. Este movimiento es de los fiscales del Ministerio Público y los trabajadores de medicina forense. Carlos Soto, en los bajos del Palacio Legislativo, tiene reacciones porque ahí se han concentrado esta noche los fiscales. Desafortunadamente para ellos y para los intereses del Estado de Honduras se ha suspendido la sesión de los congresistas. Adelante, Carlos. Muy buenas noches, compañeros en estudios. Es un placer de las autoridades en este poder del Estado. Nos encontramos con la doctora Ana Molina. ¿Han ustedes solicitado ser recibidas? ¿No ha pasado? Así es, el día de hoy pues nos reunimos, ¿verdad?, con las diferentes bancadas, solicitamos poder ingresar para escuchar, ¿verdad?, que se metiera la moción en cuanto a nuestro aumento salarial y no se nos dio el acceso por parte de la Junta Directiva del Congreso. La exigencia es el aumento presupuestario. Han tenido recibimiento de algunos partidos políticos, de algunas bancadas, pero no de todas. Hemos tenido apertura con todas las bancadas, pero lastimosamente el apoyo que tenemos es solo de una parte de las bancadas. Particularmente el Partido Libre es la que no nos ha brindado ese apoyo, ¿verdad? Y como sabemos, pues es el partido que se encuentra ahorita en gobierno, ¿no? ¿Continuarán con estas medidas de presión? Las medidas de presión continuarán hasta que se dé una respuesta concreta en referencia a nuestras pretensiones, que eso es desde hace ya más de 7 semanas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Son más de 500 millones los que se están solicitando para un incremento en este presupuesto al Ministerio Público y que se haga efectivo un aumento salarial a los empleados de este sector. De momento es lo que informamos. Volvemos a estudio. La vicepresidenta del Congreso Nacional del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, aseguró que este miércoles se presentará un proyecto en el hemiciclo legislativo con la intención de lograr un acuerdo que posibilite la ampliación presupuestaria en el Ministerio Público y permita el reajuste salarial que exigen los fiscales. Se ha trabajado de manera conjunta con sus representaciones un proyecto de ley para que se hagan las modificaciones y los ajustes en el presupuesto que corresponden para que se puedan satisfacer estas necesidades. Y la idea es que podamos presentar como bancada este proyecto mañana. Hay varios diputados de otras bancadas que incluso se han acercado y que me han dicho que estarían dispuestos a acompañar este proyecto para que se presente. Sin embargo, hay que aclarar que este proyecto debe de seguir, ¿verdad?, el camino que establece la ley del Congreso Nacional, que debe ser turnada una comisión. Esta comisión pide opinión. Entonces mi recomendación es que ustedes sigan insistiendo en este diálogo también, tanto con el Ejecutivo, con el mismo fiscal general, pues al final, pues él es quien debe de dar la firma para que se les autorice y se les ajuste al presupuesto lo que se requiere. Aseguró además que depende también del fiscal general Oscar Fernando Chinchilla y el Poder Ejecutivo a cargo de la presidenta Castro el aprobar este aumento presupuestario. Este martes, la diputada Maribel Espinosa del Partido Salvador de Honduras advirtió que detrás del movimiento de los fiscales hay un interés manifiesto de crear caos para impulsar un cambio que no especificó. En tanto, la diputada Suyapa Figueroa dijo que con ese caos se busca intervenir el Ministerio Público, pero otros son del criterio que los fiscales se han tomado las calles porque así se los ha enseñado el partido en el poder, Libertad y Refundación. A la diputada Maribel Espinosa le preocupa que la falta de voluntad para solucionar la crisis de los fiscales tenga como objetivo premeditado crear convulsión social. Y lo que me preocupa es si hay alguna intención de socavarlas con el objeto de que esto sea un caldo de cultivo para una convulsión futura. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando a distraer nuestra atención de los verdaderos problemas
o realmente lo que buscamos es socavar la relativa paz social que tenemos. Sin andarse por las ramas, la parlamentaria responsabilizó al gobierno por la falta de solución a la crisis de los fiscales y cree que el propósito final es cambiar antes de tiempo al fiscal general Oscar Chinchilla. Creo que no es una actitud responsable la que se ha tomado en el manejo de esto y por eso tengo mis serias dudas. No hay una voluntad política real de luchar contra la corrupción y estos para mí son juegos de poder para cambiar al fiscal general anticipadamente con la excusa del presupuesto. Cumplan con el presupuesto y cambiemos el fiscal cuando corresponda. En similares términos se pronuncia su compañera de Cámara, Suyapa Figueroa, quien sostiene que se busca crear el caos e intervenir al Ministerio Público. Y nos preguntamos, ¿esto es porque quieren intervenir el Ministerio Público? Son preguntas que nos hacemos. ¿O es porque quieren hacer un juicio político a pocos meses, a poco tiempo de que el fiscal general entregue su cargo? ¿Por qué no se hizo la interpelación del fiscal general desde el momento mismo que se asumió el Congreso Nacional? Según Figueroa, el caos es la oportunidad perfecta para llevar al país al rumbo que algunos quieren. ¿Qué generar caos? Yo quiero decirle, el caos muchas veces es la oportunidad perfecta para quienes quieren realmente que el país vaya para ciertos rumbos. Y eso es lo preocupante. Actualmente en el país protestan fiscales, maestros, alumnos, personal sanitario, transportistas y otros grupos para exigir promesas incumplidas. Solo están siguiendo los pasos que ellos vieron que hizo el fundador del partido. Por lo tanto, ellos son hijos de Libre, son hijos de ese estilo, son hijos de esas formas de lucha y ahora Libre en el poder está experimentando lo que es recibir la presión de sus propios bases. Según el designado presidencial Salvador Narrala, las protestas son reclamos justos de los gremios. Entonces no está inducido, es el reclamo natural del que se siente desplazado o injustamente no recibido para atender sus demandas. Para este miércoles varios sectores tienen planificado salir a las calles, algunos con tomas de edificios y otros con tomas de carreteras. Cuando regresemos en unos minutos, el dirigente político hondureño y exfuncionario gubernamental Jorge Yescas cuestiona el silencio de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ante los señalamientos del Consejo Nacional Anticorrupción, al no salir a contrarrestar los señalamientos y acusaciones que en el marco de la elección de los magistrados de la Corte le hiciera a la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia el Consejo Nacional Anticorrupción. Atentos a esta noticia. Este día el canciller Enrique Reina difundió en las redes sociales que el gobierno de Honduras está estudiando la situación de las y los 175 becarios hondureños en Taiwán sobre la base de un análisis caso por caso para proporcionar soluciones y opciones a efecto de que sus oportunidades de estudio no se vean afectadas. El diplomático responde así a las presiones ciudadanas que se han dado ante el anuncio de la presidenta Castro de comenzar un acercamiento oficial con la República de China Popular, lo que ha preocupado a cientos de padres de familia que tienen sus hijos becados en Taipei. Bueno, el plan estratégico que exigió la presidenta Xiomara Castro Sarmiento a la policía, a la Secretaría de Seguridad, a la Policía Nacional y a la Policía Militar se ha tardado. Hoy ha vuelto a reunirse la cúpula con la gobernante y se manifiesta por parte de las autoridades del gobierno que seguirán estas reuniones. El plan estratégico pues todavía sigue en preparación por parte de la Secretaría de Seguridad y la Policía, nos dice Sara Carranza desde Casa de Gobierno.
Así es, licenciado Renato, pues no ha habido mayores avances, se supone, solo ha habido una breve comparecencia de prensa del secretario de prensa de la Casa Presidencial, Ibis Alvarado, en el que anunció que luego de que la presidenta Castro regrese al país, después de una cumbre que asistirá a la República Dominicana, se volverán a reunir para ver qué avances o cuál será el plan estratégico de seguridad. Y por otro lado, dijo que se empezarán a partir del 1 de abril las evaluaciones finales de los secretarios de Estado para ver quiénes pueden seguir y quiénes no en el gobierno. Escuchemos lo que ha dicho. Buenas noches, compañeros. Jimmy. Un placer saludarles. Sí. ¿Me escucha? Tenemos el gusto de informarles que al retorno de la presidenta de su viaje a República Dominicana se convocará al Consejo de Defensa y Seguridad con el fin de darle apoyo a la segunda etapa del plan que se está construyendo. Esto será la próxima semana, repito, una vez que la presidenta haya retornado de su viaje de República Dominicana. Hacer un anuncio importante. La presidenta hoy ha anunciado que a partir del 1 de abril y en el mes de mayo empieza la evaluación final de los ministros en los 5 gabinetes sectoriales. Repito, la presidenta anuncia que a partir del 1 de abril y el resto del mes de mayo empieza la evaluación final de los ministros en los 5 gabinetes sectoriales, cumpliendo así con lo que había prometido, que para el mes de junio habrían cambios en su gabinete. La presidenta sale o parte mañana rumbo a República Dominicana, en donde participará en la cumbre iberoamericana y de países del Caribe. Compañeros, buenas noches y muchas gracias. Así es, licenciado, eso es lo que dijo el secretario de prensa de Casa Presidencial, y también hace unos minutos ingresaron los importadores de vehículos que vienen a una reunión también con las autoridades del gobierno, para que la petición principal de ellos es que les permitan importar vehículos sin importar el año de fabricación. Más adelante les podemos tener más detalles. En efecto, porque hace 24 horas o un poquito más, los importadores de vehículos se tomaron las principales arterias del país y hoy han sido llamados a casa de gobierno. Mientras tanto, el transporte en general, el transporte urbano, el interurbano, los taxis, las mototaxis han anunciado a partir de mañana la suspensión de labores en distintos puntos de la geografía nacional. Tendremos más información en los próximos minutos y además, después de la segunda pausa comercial, retornamos con la ruta TN5, esta vez desde Santa Cruz de Yojoa y sus alrededores, incluyendo el hermoso y paradisíaco lago de Yojoa. Este martes nuestra ruta TN5 nos lleva al lago de Yojoa, un paradisíaco lugar que se resiste a morir y por el que hay que luchar para que nunca pierda su majestuosidad, el rol en el equilibrio ambiental de la zona y ese quinto lugar entre las 30 maravillas de Honduras. El lago de Yojoa, un depósito natural de agua entre los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara y Cortés, rodeado de montañas que alcanzan los 2.600 metros sobre el nivel del mar y que han sido declaradas parques nacionales de la República de Honduras. El lago tiene rinconcitos turísticos como la Ruta del Chocolate, el viaje en kayaks, fincas de descanso, parajes de aviturismo, sin faltar la rica gastronomía, entre otros atractivos, nos dice en este trabajo periodístico José Andino y la colaboración especial de la Secretaría de Turismo. Recorrimos 212 kilómetros desde Tegucigalpa para llegar al lago de Yojoa, donde iniciamos la ruta TN5 en el municipio de Santa Cruz de Yojoa.
El lago de Yohoa es el único depósito natural de agua, producto de la explosión de un volcán en Honduras, y es la mayor reserva de agua dulce en el país. Tenemos mapeado 11 regiones turísticas que queremos exaltar para que el hondureño conozca también muchos nuevos destinos que Honduras ofrece, que han estado escondidos, digamos así, pero que estamos tratando de sacarlos para que a la luz, para que los hondureños la visiten. Pero el lago de Yohoa no es lo único maravilloso que ofrece este municipio para disfrutar de unas buenas vacaciones. Nos adentramos a la ciudad de Peña Blanca para realizar diferentes actividades. La primera, un recorrido en lancha. Antes de iniciar el paseo nos preparamos con las medidas de seguridad. El recorrido dura 3 kilómetros y se realiza en los canales que dividen las aldeas El Edén y Los Naranjos, canales que conducen al lago de Yohoa y que fueron construidos para llevar agua a las turbinas de la planta hidroeléctrica de Cañaveral. En el camino nos deleitamos de un paisaje extraordinario, donde se puede avistar al menos 400 especies distintas de aves, entre ellas el gavilán caracolero, la margarita, la garza real y tigre, entre otras aves. Asimismo, a lo lejos se puede visualizar imponente el guardián natural del lago, la montaña del Panacam, así como la isla Tortuga, del Murciélago y Zapote, además de la Cueva del Duende. Lo bonito es que muchas personas vengan a conocer parte de nuestro lago también y se vengan a relajar también y a conocer lo que son diferentes tipos de aves, ya que en el lago se aprecian más de 400 especies de aves. También se pueden observar diferentes montañas, más que todo vegetación. El recorrido en lancha es una de las actividades que los turistas pueden disfrutar para conocer este imponente y hermoso lago, junto a los paisajes que ofrece. En esta ruta hice algo que nunca imaginé y experimenté por primera vez: andar en los kayaks, en los canales. Confieso que me puse nervioso, pero lo hice. En este momento nos alistamos en la ruta TN5 para salir en el kayaks, una de las actividades preferidas de los turistas aquí en Santa Cruz de Yohoa y una de mis primeras experiencias, a ver cómo me va. En esta actividad me acompañó el presidente de la Asociación de Emprendedores de Turismo del Canal, Freddy Torres, para hablarnos en qué consiste este deporte. El kayak es una actividad tan bonita que tiene el contacto directo con la naturaleza. Estamos ubicados aquí en Los Naranjos, Santa Cruz de Yohoa, en el cono sur del departamento de Cortés. Para poder hacer el ejercicio, pues lo más recomendable sería, ¿verdad?, que no haya mucho sol. Si no, pues se aplica a usted algo para que los rayos del sol no peguen muy fuerte. Creo que he superado la prueba y la actividad del kayak aquí en Santa Cruz de Yohoa. Se lo recomiendo, es muy bueno y relajante remar un poco, aunque cansado, pero lo logramos. La emoción de esta experiencia nos abrió el apetito y nos fuimos a probar la gastronomía de la zona. Nosotros nos destacamos prácticamente por los pescados típicos, porque son pescados grandes. Tenemos tajadas de guineo, de tajada o plátano verde, ya sea de elección del cliente. Viene con el rice and beans en aceite de coco, viene con el encurtido, con el escabeche y el chimón. Una vez degustados los alimentos, retomamos nuestra ruta y nos fuimos a una finca de café y cacao que se ubica dentro de una reserva natural privada en Santa Cruz de Yohoa, donde puedes hacer varias actividades y disfrutar de los productos que fabrican, como el café y el chocolate. Los visitantes pueden solo venir a pasar el día a Luna del Puente. Hay 3 senderos, 2 están dentro del bosque, otro en un guamil especial para ver observación de aves y mariposas. También pueden comer algún platillo típico, pasear por el jardín. Visitamos donde se cosecha el cacao. Ahí no podía faltar probar la fruta que da vida a esos ricos chocolates que comemos a diario. Aprendimos todo el proceso de elaboración del chocolate, cómo y dónde se seca la semilla del cacao hasta llegar a la cocina. Este proceso nos recordó aquella vieja canción. Y al final, con mis compañeros de la ruta TN5, degustamos una exquisita taza de chocolate caliente y aprendimos, además de elaborar las deliciosas tablas de chocolate y cómo envolverlas. Es tiempo de un descanso y lo hicimos en la finca Las Glorias, un lugar para disfrutar y desarrollar actividades propias de un rancho.
Finca La Gloria es uno de los lugares más completos para hacer actividades dentro del lago, porque el mismo hotel brinda diferentes actividades y usted puede pasar 3 días en Finca La Gloria, si sube el kayak, a las balsas, a caballo. Entonces el hotel es muy completo en cuanto a actividades. En nuestro camino nos encontramos a la designada presidencial Dori Gutiérrez y al alcalde de Santa Cruz de Yojoa haciendo la ruta de chocolate. Definitivamente, creo que hay muchos tesoros escondidos aquí en materia turística y felicitamos a la ruta TN5 por dar a conocer estos parajes tan bellos. Decirle a toda nuestra población a nivel nacional e internacional que el lago también es para ti. Santa Cruz de Yojoa ofrece una variedad de ofertas hoteleras y nos dirigimos a conocer los domos y cabañas Agualpa. Los domos son inspirados en las historietas de la serie de Los Pitufos. Aquí te encontrarás el avión restaurante. Y si sos amante de los carros clásicos, el Club Campestre La Joya es tu lugar perfecto. Es una combinación de carros y restaurante, donde la inspiración son los vehículos convertidos en mesas y las partes reutilizadas para otras recreaciones, además de lo que están para la exhibición. Se creó el lugar como un complejo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el lago de Yojoa y en Honduras. Y pues somos amantes de los autos y eso motivó la decoración, el enfocarlo estrictamente a todo lo que es automotores. Fuimos también al Hotel Casalenca, donde disfrutamos de exquisitos platillos que nos dieron energía para continuar el viaje. Atrás quedaron nuestras aventuras del día y llegó la noche donde descubrí la vida nocturna de Santa Cruz de Yojoa y con ella mis dotes artísticos. Jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. Es hora de descansar. Al amanecer nuestra aventura continuaba y partimos a nuestra última parada, el restaurante de Cota, y donde se encuentra una estatua en honor de la extinta jirafa Big Boy. El paisaje es hermoso, digno de postales para mostrarnos la belleza en todo su esplendor del lago de Yojoa. José Andino, Telenoticias. Y este miércoles, la ruta TN5 continúa por Yarumela, La Paz y todo el departamento de Comayagua. De Comayagua, Renato. Mire qué interesante imagen. Qué cascada más bella. Mira qué cosa tan bella. Uy, sí. Mira qué cosa tan bella. Sí. La verdad es que sí me estoy presupuestando ya en todo aspecto, económico y en tiempo, Renato, para ir por el lago de Yojoa, como lo dijo Dori Gutiérrez. Tesoros escondidos en ese lago. Y me imagino que lo mismo en Yarumela, La Paz y ese departamento de Comayagua que tiene tantas cosas bonitas. Así que mañana no se lo pierda, porque nuestra ruta TN5 continúa en esta época de verano. En otra información, si la nueva ley de justicia tributaria se aprueba tal como ha sido planteada por las autoridades del gobierno, afectará a los productores y también a los consumidores, porque se elevarán los costos de producción, asegura el presidente de la Asociación de Arroceros de Honduras. Esta famosa ley afecta a todos los inversionistas del país. Aquel que dice que no afecta al agro es porque no conoce el campo. La verdad es que esta ley viene a crear inflación, y cuando hay inflación usted pierde o se pierde el poder adquisitivo de la moneda. Torres instó a las autoridades gubernamentales que analicen de forma técnica el impacto económico y social de la reforma en el sector agrícola del país. Unas 30.000 personas que laboran en los call centers del Valle de Sula perderían automáticamente sus empleos si se aprueba a rajatabla la reforma tributaria que impulsa el gobierno, advierte el diputado del Partido Salvador de Honduras, al indicar que muchas de estas empresas se irían para India o Sudáfrica. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Si la iniciativa de ley de justicia tributaria se aprueba en los términos que está redactada, de un plumazo se perderían unos 30.000 empleos solo en el Valle de Sula, dice el diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña,
pues algunos ejecutivos de call center ya le expresaron su intención de abandonar el país para buscar en otras naciones mejores atractivos fiscales. El gobierno debe de entender que es cierto que hay que construir una nueva ley de justicia tributaria, pero no le tenemos que dar con un mazo a alguien que ya le dimos con un martillo cuando le eliminamos la ley de empleo por horas. Así es que nuestra preocupación es esa. Y es que al derogar la ley del empleo por hora, unos 40,000 jóvenes que trabajaban a medio tiempo para poder estudiar quedaron sin un salario, y ahora con la ley de justicia tributaria, un número superior de jóvenes bilingües que laboran en los call centers podrían también quedar a la deriva. Prácticamente se estaría dando el tiro de gracia a esta fuente, a este nicho de empleos para miles y miles de jóvenes que salen graduados de las universidades o de los colegios bilingües y que no encuentran un espacio, una oportunidad de empleo en Honduras. Si la ley de justicia tributaria se aprueba a rajatabla en el Congreso Nacional sin mayor socialización y con una apretada o dudosa mayoría simple de votos, muchas empresas de call center ya tienen puesta la mirada en países como la India y Sudáfrica, hacia donde trasladarían sus inversiones. En vez de estar generando empleo, están creando desempleo, y sobre todo jóvenes hondureños que de una u otra manera son ingresos adicionales para seguir estudiando, para apoyar a su familia. Buscamos la reacción de los promotores de la ley de justicia tributaria en el actual gobierno, pero se negaron a confirmar o negar si los ejecutivos de los call centers tienen o no razón en estar preocupados con las pretensiones de esta espinosa propuesta de ley. La iniciativa de ley de justicia tributaria aún no llega al Congreso Nacional y no tiene por ahora los votos suficientes para su aprobación, pues cada día se suman más versiones en su contra dentro de la misma Cámara Legislativa. Ulises Aguirre, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Un informe económico del Banco Central de Honduras señala que los precios de los alimentos y servicios seguirán al alza todo este año y es probable que se estabilicen en el 2024 y 2025. Y según los analistas, esa tendencia no es favorable porque las autoridades no han tomado suficientes correctivos para reducir la inflación, entre otros aspectos. Los precios de los alimentos y servicios seguirán subiendo y comenzarán a estabilizarse hasta en el 2024 y 2025, según analistas macroeconómicos, detalla el informe Pulso Económico publicado por el Banco Central de Honduras. Hay varias políticas que realmente no están dando el impacto necesario y para ello se requiere un mayor esfuerzo. En la parte productiva debe ser la principal y la esencial que usted debe promover, y en este caso las inversiones, por ejemplo, no han mejorado mucho de lo que se esperaba. Ya llevamos casi un año, ya más de un año. Las expectativas son pesimistas debido a que las autoridades que rigen la política económica no han tomado todas las medidas para reducir la inflación y tampoco se pueden desconocer las alzas de los precios internacionales. Los propios analistas macroeconómicos que el Banco Central tiene en su listado ven con pesimismo las cosas, porque ven que como no se han hecho o no se han aplicado suficientes medidas antiinflacionarias, entonces significa que va a seguir habiendo inflación alta. El analista indica que el sistema de libre mercado en Honduras solo funciona cuando suben los precios, pero no cuando bajan. Principalmente se observa cuando las rebajas a los combustibles no se reflejan en los costos de los alimentos. Además de impulsar la producción y tomar medidas de política monetaria, también se debe castigar la especulación de precios, aseguran los analistas. Proteger a los consumidores tiene que ser una prioridad, ya que en la actualidad un salario mínimo no ajusta para acceder a una canasta básica o a un nivel de vida digno. De ahí la necesidad de invertir más recursos para controlar, verificar y aplicar la ley a todas aquellas empresas que realizan malas praxis, como es la especulación y el acaparamiento. Para el cierre de este año se prevé que la inflación se ubique en 8.24%, lo que estaría frenando el consumo y por ende el crecimiento económico, que andaría alrededor del 3.2%, que sigue siendo insuficiente para reducir la pobreza y el desempleo. Sara Carranza, Telenoticias. En la ciudad de Las Colinas, en Danlí, Elena Benítez es una emprendedora que se destaca por sus detalles personalizados para todo tipo de eventos, poniendo así su sello personal a lo que ofrece y que ha tenido buena aceptación entre los danlidenses. Ella es nuestra historia de este martes del emprendedor.
El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. La colonia más grande y poblada de la ciudad de Danlí es la Nueva Esperanza, lugar de gente esforzada y emprendedora. Elena Benítez es un ejemplo de ello, una joven pasante de la carrera de Administración y Generación de Empresas. Como proyecto académico, le tocó crear un emprendimiento con un grupo de compañeros. Al final, decide darle seguimiento y así es como nace Variedades Ebenecer, un pequeño negocio que ofrece detalles para regalar, material para cumpleaños y todo tipo de celebración. También elabora tarjetas de invitación personalizadas con el diseño que el cliente desee. Yo ya tenía la idea, ¿verdad? Que era con los detalles, con las manualidades de las cercajas, ¿verdad? Y a los clientes ya los conocía, a varios les gustaba el producto que yo ofrecía y lo empecé a hacer de diferentes formas, en diferentes estilos y realmente mi emprendimiento funcionó y actualmente me quedé con él. Elena se esfuerza para atender a su clientela, cumplir con su rol de madre y esposa y a la vez atender el horario de su práctica profesional. Difícil, pero con esfuerzo y dedicación se puede lograr, asegura. Pues hay que organizarnos bien, ¿verdad? Porque actualmente estoy realizando mi práctica profesional en la universidad, ya muy pronto voy a egresar y sí trato de organizar mis tiempos, ¿verdad? Para estar en el trabajo, para estar aquí en mi negocio, como madre, ¿verdad? Como esposa también siempre tratamos de organizarnos. En la calle principal de la colonia Nueva Esperanza de la ciudad de Danlí está el pequeño negocio de Elena Benítez, Variedades Ebenecer. Apoyemos a nuestros emprendedores para que sigan creciendo y puedan dar ese paso al mercado formal. Con imágenes de José Carlos Garmendia, Edin Portillo, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. El desplome de los bancos estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank, así como del suizo Credit Suisse, no afectará al sistema financiero hondureño, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marcio Sierra. El sistema bancario está sumamente sólido, con un índice de adecuación de capital de 13.44%. Algunos van a decir que cuál es el efecto que hay de algunos bancos que han quebrado en Estados Unidos. Pues precisamente la semana pasada, inmediatamente que sucedió, nosotros hicimos una investigación de todos los bancos si habían inversiones en algunos de estos bancos afectados y ningún banco del sistema bancario nuestro tiene inversiones en este banco. Entonces no tenemos ninguna contaminación ni posible riesgo por el momento. Crea la red solidaria. El funcionario explicó que la colocación de crédito del sistema financiero hondureño está creciendo en 17% y tiene una liquidez de 200.000 millones de lempiras disponibles para financiamientos. En educación financiera, este martes te ofrecemos un par de recomendaciones a considerar para que puedas mantener un equilibrio entre lo que ganas y lo que gastas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Disfruta tus vacaciones de verano y divídelo todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito. Servicios como telefonía, internet o televisión por cable, así como gastos normales en comida o ropa. Antes de comprar, verifica la calidad, sobre todo en aparatos electrodomésticos o electrónicos. Muchas veces lo más barato implica que la calidad también sea muy baja y a la larga deberás gastar más en reparaciones o en reponer el aparato porque se descompuso muy rápido. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Disfruta tus vacaciones de verano y divídelo todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Visa Banpaís. Autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos salieron al paso este martes y externaron su preocupación ante algunos puntos señalados en el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre prácticas de derechos humanos. Aclararon el buen accionar de la dependencia estatal en la defensa de los derechos del pueblo hondureño. Ayer me quedé con la inquietud respecto a ciertos términos que se utilizaron y que no están en concordancia con lo que dice el informe presentado por el Departamento de Estado, específicamente cuando se utiliza un término como desmantelamiento, que no se utiliza en el informe, que sí señala que existen preocupaciones desde la sociedad civil por el cambio de las personas que están dentro del mecanismo. En algún momento se dijo que la Secretaría de Derechos Humanos solo defiende los derechos de los funcionarios. Eso me parece que es una traducción muy errónea de lo que señala el informe, que sí reconoce que abogamos
por los derechos humanos dentro de la esfera gubernamental. Roque enfatizó que a solicitud de las víctimas y comunidades desde el inicio de su gestión se ha presentado a diversas zonas de alta conflictividad, verificando y abogando por el respeto de los derechos humanos en el país. Los abusos policiales y las violaciones humanitarias cometidas en el ámbito de la seguridad y recogidas en el Informe de Derechos Humanos 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos reflejan la ausencia de una política integral en seguridad, sostienen los expertos, mientras desde el gobierno aceptan que tienen muchos desafíos por delante y que las cosas no cambian de un año a otro. El informe del Departamento de Estado sobre las prácticas de derechos humanos en Honduras durante el 2022 destaca serias violaciones cometidas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, así como la poca respuesta de las autoridades ante la ola de violencia e inseguridad que impera, realidad que evidencia la ausencia de una política integral de seguridad, consideran. Más allá de los llamados de atención que se le pueden dar a las autoridades en policía, eso es lo que debería darse a la población, y el gobierno central, la presidenta Xiomara Castro, en eso también debería pedir un plan integral y que se conozca públicamente también. Según el Departamento de Estado, los grupos delictivos, incluidas bandas locales y transnacionales, así como los narcotraficantes, perpetraron delitos violentos y cometieron homicidios, torturas, secuestro, extorsión. Y aunque el gobierno investigó y procesó algunos de los casos, la impunidad fue generalizada. Está claro, por ejemplo, que en el país, como lo señala la Comisión Interamericana, existe un sistema que beneficia a unos cuantos, que tienen relación con el poder político y privado y que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerabilizados de la sociedad. Mientras tanto, en la Secretaría de Seguridad informaron que junto a la Policía Nacional, a través de la Inspectoría General y la Dirección Policial de Investigaciones, DPI e Interpol, recibieron al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, personal de la OACNUD y de la ONU para abordar ese flagelo. En la Secretaría de Derechos Humanos dicen estar conscientes de esa situación y que trabajan para mejorar este panorama que se vive en el país. Señalan que no es fácil cambiar de un día para otro o en un año una realidad que se experimenta en Honduras desde hace muchísimo tiempo. Los retos son significativos, los recursos son escasos, sin embargo creo que lo más importante, y esto sí es un elemento fundamental que debe destacarse, es que se han dado pasos firmes. El informe destaca que el gobierno procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en corrupción, pero que el débil sistema judicial fue obstáculo para obtener condenas. Realidad que crea un círculo vicioso de violencia e impunidad que solo puede acabarse con la prevención y educación, estima este experto. La prevención social es la premisa básica que le va a permitir a usted en un plazo de 10 años tener indicadores que van a medir la misma aplicando las reducciones que se esperan con este tipo de programas. Desafortunadamente en nuestro país no se implementan. El documento también puntualiza que varios crímenes que generaron gran impacto social aún continúan en investigación o están pendientes de un veredicto final. Especifica el caso del barrista del Real España, Wilson Pérez, supuestamente asesinado por funcionarios antipandillas. El caso del policía Harold Perdomo, acusado del asesinato de Keila Martínez. El asesinato del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa por presuntos miembros de la pandilla MS-13. Así como la muerte violenta del defensor de los derechos indígenas Pablo Hernández y de la activista ambiental Berta Cáceres. Gabriela Lobo, Telenoticias. Informe de Países sobre Práctica de Derechos Humanos 2022 elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos revela que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos como torturas y casos de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes en centros de detención bajo su custodia, en un claro irrespeto a la integridad de la persona. El informe es muy certero y recalca puntos que este mecanismo nacional de prevención ha venido insistiendo y recomendando a diferentes instituciones del Estado hondureño y que poco o nada se ha hecho al respecto. Nuestra labor es prevenir. El informe precisa que el Mecanismo Nacional de Prevención recibió 28 denuncias de uso de tortura hasta septiembre de 2021 y 31 casos más fueron gestionados por el CONADE, casos remitidos al Ministerio Público para su investigación. Los abusos reportados en los informes Caso Honduras citan condiciones deplorables, hacinamiento grave e incapacidad estatal para resolver la ingobernabilidad en las prisiones, gobernadas por maras y pandillas.
Ese pensamiento de que la cárcel debe ser un centro de tortura, hay que irlo desmontando de la mente de nuestra gente. Nadie se compone porque lo maltraten, al contrario. Si lo maltratan durante años, cuando salga de ahí, sale con odio, sale con rencor. Detalla el informe que el Instituto Nacional Penitenciario informó que al 13 de octubre de 2022, la población carcelaria total era de 19.619, en 25 cárceles y un centro de detención. Según CONAPREV, el sistema fue diseñado para 13.000 internos. Casi un 46% de los privados de libertad están en prisión preventiva porque los mecanismos de simplificación procesal, las medidas desjudicializadoras e incluso la revisión penal funcionan a medias. No hay una vigilancia de un órgano supracontralor que pueda ir a vigilar y a regular que el trato penitenciario sea adecuado. No estoy diciendo en ningún momento que se les ponga a jugar como niños en kinder, ni mucho menos. Están pagando una pena social. El actual gobierno puso la administración de las cárceles bajo mando de la Policía Nacional, pero las muertes violentas siguen ocurriendo en esos centros. El informe recalca la falta de saneamiento en los centros penales y agua no apta para consumo en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, por presencia de heces fecales. Cuando regresemos de la pausa... Para el analista político, pero antes, para el analista político Jorge Illescas, el silencio de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, se vuelve sospechoso al no salir a contrarrestar los señalamientos y acusaciones que en el marco de la elección de magistrados del Poder Judicial le hiciera el Consejo Nacional Anticorrupción y algunos medios de comunicación. Por vínculos que no son precisamente transparentes, ella no ha dicho nada. Si eso no es cierto, son pues investigaciones que ha hecho el CNA, y si el CNA está mintiendo, ya debería por lo menos desmentirlos o enjuiciarlos. Según Illescas, el parentesco de la presidenta del Poder Judicial con la pareja presidencial es amoral, pero no ilegal. Sin embargo, los señalamientos que la asocian a personajes de dudoso proceder en el país sí debería de ser una preocupación para el futuro de la Administración de Justicia, pues la promesa que hizo en un inicio fue de un cambio, asegura. Con el propósito de abordar la problemática de violencia contra la mujer y la vulneración de sus derechos, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que preside la abogada Rebeca Lisset Raquel Obando, sostuvo este martes una reunión con la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional. Asimismo, se abordó la necesidad de reformas legislativas, impulso de nuevas leyes que favorezcan a la mujer, la identificación de presupuesto para mejorar la atención, fortalecer la cooperación entre ambos poderes del Estado, así como generar políticas públicas comunes, entre otros. La dirigencia de las diferentes modalidades del transporte terrestre anunció este martes que mañana miércoles arrancan las acciones de manera progresiva debido a la problemática con el rubro ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno. Las acciones de parte del sector comienzan a partir de mañana 22 de marzo de 2023 y las cuales irán de manera progresiva. 4. En caso de que se violen los derechos de los concesionarios o algún concesionario en particular, estamos comprometidos a defender y tomar las acciones que la ley nos otorga. 5. Pedimos disculpas a la población hondureña por los inconvenientes que se puedan presentar por las acciones del sector, pero les aseguramos que seguiremos mostrando la apertura al diálogo que hasta este momento no se ha concedido por la Presidencia de la República. Los transportistas también solicitaron a la presidenta Castro que nombre una comisión interventora en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, pues es allí donde se incumplen los acuerdos, aseguraron. Personal de primera línea continúa sus presiones contra la Secretaría de Salud al tomarse este día las instalaciones por incumplimiento a sus reclamos que contempla la plaza permanente para unas 1.200 profesionales de la salud, como se los prometieron. Los
Conocedores del tema afirman que la gobernanza se agudiza en la CESAL, mientras en los hospitales y centros de salud la población sigue resintiendo la falta de medicamentos. La 10ª masacre en lo que va de 2023 se registró en el departamento de Olancho el reciente fin de semana, región del país en la que desde mediados del año anterior fue considerada zona intervenida por la Secretaría de Seguridad. De acuerdo a la opinión de los especialistas, la intervención no está siendo suficiente para resolver el problema de inseguridad. La razón es una débil institucionalidad policial. Aquí yo creo que... El periodista de HRN, La Voz de Honduras, y de la tarde, Cristian Morazán, nos dice desde Houston por qué los hondureños han tomado hoy el consulado de nuestro país en esa ciudad. Adelante, Cristian, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina. En efecto, estamos en vivo desde la ciudad de Houston. Aquí cientos y cientos de hondureños han venido a reclamar documentos legales, su pasaporte, su documento de identificación. Sin embargo, no hay respuesta. El Departamento de Estado de los Estados Unidos aún no ha dado el visto bueno, no ha dado la autorización para que comience a operar este consulado, y es por eso que el cónsul ha sido trasladado. Y desde hoy ya hay protestas de parte de la comunidad de líderes hondureños, que vamos a conversar con uno de ellos. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, Marina Cabrera. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están protestando hoy? ¿Hoy comienzan las protestas? Sí, hoy comenzamos y no vamos a descansar porque nos quieren mover al cónsul Misael de aquí del consulado de Houston, y no lo vamos a permitir porque es el único cónsul que ha venido a luchar por el pueblo, por la comunidad hondureña. Tenemos proyectos y así es que no lo vamos a permitir, lo vamos a apoyar, y viene ahorita un apoyo de otras comunidades, que es de San Antonio, de todos lados vienen. ¿Y por qué no ha operado el consulado aún? ¿Mande? ¿Por qué no opera el consulado aún? Porque por cuestiones de gobierno, no porque él no quiere operar. ¿El gobierno de Estados Unidos o de Honduras? De Estados Unidos. Okay, muy bien. El Departamento de Estado de los Estados Unidos aún no ha dado la autorización para que comience a operar. El consulado está listo. Será uno de los consulados más grandes de Estados Unidos, aproximadamente entre 12 y 13 ventanillas que estarán listas para todo el migrante que venga aquí a reclamar cualquier tipo de documentos legales. Regreso con ustedes, compañeros, hasta la capital de Honduras, Tegucigalpa. Adelante, Renato, adelante, Cristina. Un padre y su hijo murieron esta tarde en un enfrentamiento con agentes policiales en la colonia Zacatecas, en Santa Cruz de Ojoa. Según el informe policial, la policía de tránsito atendía una denuncia sobre un accidente en esa zona. Al llegar al lugar encontraron a un hombre amenazando con su arma a otro. Uno de los agentes pidió a este que se entregara el arma y se calmara, pero el hombre disparó contra el agente y posteriormente su hijo se unió al ataque. Entre la lluvia de balas, el atacante y su hijo murieron, mientras el subinspector de policía se encuentra herido de gravedad en una clínica privada de San Pedro Sula. Enfrentamiento, 2 personas mueren y un policía resulta herido en enfrentamiento en Santa Cruz de Ojoa. Y también un niño de 18 meses murió ahogado esta tarde después de ser arrastrado por el fuerte caudal del río El Ocotillo en Choloma Cortés. Según relatos, el niño se encontraba jugando a la orilla del río y debido a la lluvia, la corriente había crecido lo suficiente como para provocar la caída del pequeño. Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos obliga a replantear política integral en seguridad